como gato callejero, un mil leches, un xarnego, que entra per la porta sense preguntar. Como gato callejero, un mil leches, un xarnego, que entra per la porta sense preguntar. Caminant per la Verneda, Barceloneta, Horta i Sants, Poble Sec y San Andreu, Guinardona, Barris y al Raval. También contamos con nuestro compañero Jordi Cuevas, también historiador, miembro de la Junta de Alternativa Ciudadana Progresista. Te corrijo, no soy historiador, soy solo licenciado en Historia. Me gusta provocarle y bueno, un buen compañero, un buen conocedor de este tema, participante en todas las reuniones y también nos expondrá desde un punto de vista, desde un punto de vista de izquierdas, por qué debemos participar en esta manifestación. Yo fui 6 años y 5 meses presidente del AMPA del Fonfreda de Montcada y Reixac, y creamos la Federación de AMPAs de Montcada y Reixac, la FAMPAMIR. Primer presidente y no sé ahora cómo andará aquello, ¿no? Pero sí que te conoces al menos el perfil de padres que conformaban las AMPAs en aquel momento, ¿no? Y es un perfil, pues bueno, obrero, disciplinado, muy aceptador de la verdad de los directores, directoras, bueno, muy poco revolucionario, si no era para cosas, pues arreglar la pista, porque no se podía jugar a fútbol o cosas de estas. Pero el tema educativo no se entraba. Y esa es una debilidad que a la larga se paga, ¿no? De hecho, el único proyecto lingüístico de Montcada que no obligaba al AMPA a redactar todas las hojas en catalán era el Fonfreda, porque hubo quien en su momento dijo que el AMPA no se sometía a lo que fijaba el proyecto lingüístico, ¿no? Pero el resto, claro, al final había hojas que las redactaban, hojas del AMPA que las redactaban las directoras y directores de los colegios, eso no es bastante adecuado, ¿no? Entonces, esa es una realidad contra la que cuesta mucho pelear y rehacer, ¿no? Y de eso espero que nos hable nuestro compañero Jordi Cuevas, miembro de la Junta de Alternativa Ciudadana Progresista y participante activo en el activismo de la Escuela de Todos, Escuela de Todos. Adelante, Jordi. Hola, buenas tardes. Bueno, como ya ha dicho mi amigo Pedro Fernández, yo soy Jordi Cuevas y estoy aquí en nombre de Alternativa Ciudadana Progresista para exponeros las razones por las cuales nosotros vamos a movilizarnos también este domingo 18 de septiembre en defensa del bilingüismo y en defensa de la sentencia del 25% de castellano. Ana y Berta ya os han expuesto con todo detalle cuál es la situación, ¿se me oye? Sí. ¿Cuál es la situación de exclusión en que se encuentra la lengua castellana, la lengua española en las escuelas de Cataluña? Os han más o menos explicado por qué esta situación es ilegal, es inconstitucional y que esa exclusión además provoca graves perjuicios a todos los niños y niñas, tanto a los niños y niñas castellano hablantes como a los catalano hablantes. Aunque bueno, a mí me ha hecho gracia antes cuando comentaba Ana lo de que los niños catalanes, los niños catalanohablantes deben ser, los niños catalanes deben ser superdotados porque con 2 horas a la semana aprenden castellano mejor que los niños de Salamanca o de Burgos o de Sevilla estudiando castellano toda la semana. Y yo recuerdo que un día yo hablaba con ella y le comentaba que yo creo que eso debe ser a causa de los efectos sobre las redes sinápticas del cerebro que tiene el pantumaca, que debe producir una reacción especial que hace que se abran los sinapsismos y el cerebro se convierta en un receptor maravilloso para todos los idiomas. Y bueno, ya sabemos que luego ellos te explican con todo fundamento
que no, que a pesar de que algunos digamos que en Cataluña no se aprende bien el castellano, que ellos en realidad se desenvolupan en castellano sin ningún problema. Bueno, se desenvolupan, sí, sí. Y también nos han explicado, sobre todo Berta, nos ha explicado la Odisea y hasta los tormentos, bueno, las dos, Ana y Berta nos han explicado la Odisea de los padres que han tenido la osadía de atreverse a reclamar, primero ante los centros escolares y luego, no teniendo más remedio ya, ante los tribunales, el derecho de sus hijos e hijas de poder estudiar al menos alguna asignatura en castellano. Y no solo eso, sino también como ha señalado Berta muy oportunamente, no solo la odisea y los tormentos que han pasado las familias, sino también las que han pasado los propios docentes que han tratado de oponerse a esa exclusión del castellano y a esa imposición de unos esquemas monolingües en la escuela catalana. Pero a mí lo que me gustaría exponeros aquí hoy son las razones por las que desde ACP consideramos que la reivindicación de una escuela bilingüe tiene que ser también una reivindicación de la izquierda. ¿Y por qué consideramos que ha sido un gravísimo error de la izquierda catalana y por extensión de la izquierda española el dejar que la defensa del bilingüismo se la haya apropiado en exclusiva la derecha españolista? Y no ya solo la derecha, sino que muchas veces la derechona más rancia y más carca. Y espero que me perdonéis que comience esta exposición con un exabrupto, ¿no? Una salida de tono. Pero es que algunos ya estamos hasta las narices, iba a decir otra cosa, de que nos llamen fachas por defender cosas tan evidentes y tan de sentido común como, por ejemplo, que en Cataluña tenemos dos lenguas, no solo dos lenguas oficiales, sino dos lenguas que son socialmente mayoritarias en la calle, en la sociedad, y que en las escuelas y en todos los ámbitos públicos y privados deberían poderse utilizar con normalidad esas dos lenguas, y que en la escuela deberían poder utilizarse esas dos lenguas como lenguas vehiculares de enseñanza, y no una sola de ellas con exclusión de la otra, como pasa en la actualidad. Porque es que en Cataluña, si te atreves a decir cosas como que la escuela tendría que ser bilingüe, es que eres un facha. O si dices, por ejemplo, que en las universidades tendría que haber también impresos de matriculación en español, o que los carteles que pone el ayuntamiento por las paredes de las calles, o los carteles que hay en los centros médicos, en los centros de atención primaria, tendrían que estar redactados al menos en catalán y en castellano, para que todo el mundo los pueda entender, eres un facha, ya está. Si dices eso, eres un facha. Y da igual que lleves años afiliado a comisiones obreras, o a la UGT, o a la CGT, o que hayas sido de piquete en todas las huelgas habidas y por haber, o que lleves votando a partidos de izquierda desde que cumpliste los 18 años, o que te hayas manifestado o que te vayas de manifestación todos los 1 de mayo y todos los 8 de marzo y todos los 14 de abril, y hasta que seas el primero en ir a aplaudir a las carrozas todos los 28 de junio, que es el día del orgullo gay, del orgullo LGTBI. Porque da lo mismo. Al que hagas todo eso, si defiendes el bilingüismo o cosas por el estilo, eres un facha. Todo eso da igual. Porque si te atreves a decir que en Cataluña tenemos dos lenguas oficiales y mayoritarias y que la ciudadanía tiene todo el derecho del mundo a utilizarlas, eres un facha. Del mismo modo que si te atreves a decir, por ejemplo, que es legítimo defender en el Parlamento cualquier idea, aunque a ti no te guste, pero que no es legítimo violar las leyes de un Estado democrático, otra cosa es de una dictadura, que no es legítimo saltarse la Constitución, ni convocar referéndums ilegales, ni quemar containers en Barcelona, eres un facha. Porque en Cataluña solo tienes derecho a que te consideren progre y de izquierdas si piensas y dices lo que los nacionalistas te dan permiso para decir. Y eso, aunque a ti el cuerpo te esté diciendo que las cosas que defiende el nacionalismo son, en realidad, lo más facha y lo más carca que hay en el mundo. Y que en cualquier país civilizado de Europa o del mundo, a cualquiera que dijese las barbaridades que dicen aquí Puigdemont o Torra, los considerarían como gente de ultraderecha, como elementos de la ultraderecha. Y ya os digo que hoy por hoy, aquí en Cataluña, es realmente desesperante
tratar de militar en un partido político o en un sindicato que se considere de izquierdas, si no comulgas con todos los dogmas y con todos los mantras, como ha dicho Ana, con todos los mantras del nacionalismo. Por ejemplo, con el dogma de que la inmersión lingüística es un sistema de éxito y que la inmersión lingüística garantiza la cohesión social en Cataluña. Porque, como digas, si no te lo crees, automáticamente te estigmatizan, te condenan al ostracismo y, por supuesto, te llaman facha. Si me permitís que haga un poquito de historia personal, como en plan abuelo cebolleta, os diré que yo milito en organizaciones de izquierdas, más o menos desde los 20 añitos, que ya ha llovido desde entonces, y que mi pareja, que anda por ahí al fondo en la sala, la conocí en la universidad, haciendo los dos activismo estudiantil de izquierdas, hace ya también unos cuantos inviernos. Recuerdo que en aquella época, los carteles de la asociación en la que militábamos, claro, evidentemente, como éramos una asociación de izquierdas, todos los carteles se hacían en catalán, por supuesto, porque eso era lo que tocaba. Y ella, mi pareja, que debe ser un poco responsable, de valiente pasa a temeraria, se atrevía a decir que a lo mejor también había que hacer algún cartel en castellano, porque, jolines, porque así se llega más gente y así nadie se siente excluido. Ante lo cual, como ya os estaréis barruntando, lo que le decían los compañeros era: no, home, no, això no ho podem fer, hem de defensar el català. Y con eso ya quedaban todas las explicaciones dadas. Recuerdo también de aquella época que, en cambio, los estudiantes de una asociación de derechas que estaba vinculada a las nuevas generaciones del PP, que por aquel entonces no era ni el PP, aún era Alianza Popular, alguna vez habían colgado en el vestíbulo de la facultad una pancarta muy original que a mí me hacía mucha gracia. En la pancarta se veían dibujados un chico y una chica, se llama la cara de un chico y una chica, que se estaban dando un beso de tornillo, que estaban pegando un morreo que no veas, y al lado habían puesto el lema: une tus dos lenguas. Y aquello a mí me parecía una ocurrencia maravillosa, y en el fondo yo también estaba de acuerdo, aunque yo no me atreviese a decirlo, porque yo era de izquierdas, y había cosas que no se podían decir. Y bueno, me parecía una ocurrencia maravillosa, a pesar de que aquello lo dijese gente que tenía una visión del mundo totalmente opuesta a la mía, en un montón de cosas, en un montón de temas, en el tema del divorcio, o del aborto, o en todo lo que tenía que ver con los derechos de los trabajadores. Pero claro, porque el PP, entonces como ahora, es un partido de derechas, y de derecha pura y dura, y lo era entonces y lo sigue siendo ahora. Pero bueno, al margen de las ventas personales como la que os he contado, lo que tendríamos que plantearnos aquí es el medio de la cuestión. O sea, ¿por qué la izquierda ha asumido tan acríticamente el dogma de la inmersión lingüística? ¿Y por qué tiene que ser de derechas el defender el derecho de la ciudadanía a poder utilizar también en todos los ámbitos la lengua española, siendo como es el español lengua oficial junto al catalán y siendo además la lengua socialmente mayoritaria en Cataluña, que lo es? Porque si miras las estadísticas, si miramos gente que en su casa son de ámbito familiar castellano hablante, catalano hablante o mixto o de otras lenguas, sale que más o menos un 52% de la población catalana tiene como primera lengua, como lengua materna, como lengua familiar el castellano, por encima del catalán. O sea, sin demérito de catalán, que es también una lengua socialmente muy importante, al margen de lo que se quiera considerar a nivel histórico, ¿no? Pero bueno, la respuesta que se nos da desde la mayoría de los partidos de izquierda, de la izquierda oficial, de la izquierda tradicional, viene a ser siempre más o menos la misma. Viene a ser que la inmersión lingüística fue una conquista de la izquierda, que la derecha nacionalista no la quería, y que la inmersión salió de la iniciativa de un grupo de padres y madres castellanohablantes, de izquierdas y de clase obrera, que querían que sus hijos se educasen en catalán para no sentirse discriminados frente a la burguesía catalanohablante y para tener más posibilidades de progresar socialmente gracias al dominio del catalán, que además para eso era la lengua propia de Cataluña. Y a eso se le llamó la teoría del ascensor social.
Y esto, claro está, es una mentira de las de la peor clase, que es la clase de las mentiras que se hace pasar por verdades a base de coger una verdad, retorcerla, tergiversarla y utilizarla a medias. Porque sí que es verdad que Convergencia y Unió, la derecha nacionalista de siempre en Cataluña, en un primer momento, allá por el año 77 o 79, defendía en su propaganda electoral un modelo educativo basado en el uso vehicular de la lengua materna, como también ha apuntado Berta, para lo cual incluso invocaban las recomendaciones de la UNESCO, que ahora sí pasan por el forro. Pero hay que decir que eso lo hacían de una manera bastante tramposa, porque lo que de verdad querían en aquel momento era consolidar en Cataluña un modelo educativo socialmente dual, en el que los hijos de las clases medias y altas, mayoritariamente catalano-hablantes, pudiesen formarse en escuelas de alto nivel que utilizasen el catalán como lengua vehicular, mientras que a los hijos e hijas de las clases trabajadoras urbanas, mayoritariamente castellano-hablantes, tenían que quedar relegados a una especie de escuelas gueto cuya función fuese fundamentalmente la de asegurar la reposición de la mano de obra poco cualificada para las empresas catalanas. Empresas de las cuales los mismos dirigentes de Convergencia y Unió eran los propietarios y los gerentes. Y ya veremos que esos objetivos, al final, la derecha catalana ha conseguido, ha acabado consiguiéndolos, aunque por otros medios, o sea, tirando por la dirección contraria, pero al final ha conseguido lo mismo. Frente a eso que proponía entonces, en aquel momento, la derecha nacionalista, la izquierda reclamaba, y lo hacía con razón, que lo que hacía falta era una escuela pública y de calidad en la que se formasen conjuntamente niños y niñas de todas las clases sociales, sin separarlos ni por lengua ni por nivel de renta. Y eso hoy todavía tenemos que seguir reclamándolo, porque eso desde luego es un objetivo justo. Pero a aquella escuela pública y de calidad que la izquierda reclamaba, la misma izquierda le añadió un adjetivo que, desde mi punto de vista, acabó resultando muy desafortunado y por el cual se han colado todas las desgracias que han venido luego. Que es que se le añadió el adjetivo de catalana. Una escuela pública, catalana y de calidad. Ese fue el título de lo que se reclamaba. Esa escuela pública, catalana y de calidad que reivindicaba la izquierda, evidentemente tenía entre sus objetivos el conseguir que todos los niños y niñas de Cataluña, al acabar sus estudios, dominasen perfectamente la lengua catalana, lo cual es lógico, y no podemos sino estar de acuerdo. Y eso, sobre todo entonces, estamos hablando de la época de la transición, los últimos 70, era importante por dos motivos. Primero, porque ya se ha dicho, porque se quería favorecer las posibilidades de ascenso social para los niños y niñas de clase obrera castellano-hablantes. Pero también había otro motivo, que no era menos importante, y que era un motivo que era fundamental en la estrategia política de la izquierda en ese momento, que era conseguir que todo el conjunto de las clases populares y trabajadoras en Cataluña se sintiesen parte de un sol poble, tuviesen la lengua que tuvieran. El lema en aquella época, lo que se decía en la izquierda, era que no nos dividan por la lengua, que no nos dividan por la lengua. Claro, porque lo de dividirnos por la lengua era lo que ya se intuía que pretendería hacer la derecha nacionalista y en general todas las derechas. La izquierda en aquel momento lo que pretendía era conseguir la unidad de todas las trabajadoras de Cataluña en un mismo proyecto emancipador y de progreso, que en aquel momento se pensaba, claro, que iba a ser liderado por la izquierda, porque en aquel momento socialmente la hegemonía en la calle la tenía la izquierda. Estamos hablando de finales de los años 70. Sin embargo, claro, entonces, sí, de acuerdo, fueron padres y madres castellanohablantes los que dijeron: queremos que nuestros hijos se eduquen en catalán, para que dominen el catalán igual que los hijos de la burguesía. Pero claro, lo que nunca nadie les dijo a aquellos padres y madres que querían una educación en catalán para sus hijos es que aquella escuela pública catalana y de calidad, al final, iba a construirse sobre la base de la exclusión y de la proscripción de la lengua española. Eso nunca nadie se lo dijo a aquellos padres. Es decir, tus hijos se educarán en catalán y además no van a ver el castellano ni en pintura. Eso nadie se lo dijo. Porque si se lo hubiese dicho, ya veríamos si habían dicho que sí o que no. Y que el español iba a quedar reducido a la condición de lengua impropia, claro, porque si el catalán es la lengua propia, se deduce que el castellano es la lengua impropia. ¿Y por qué tiene que ser impropia?
y que al final iba a ser tratado, como también han dicho Berta y Ana, iba a ser tratado en la escuela pues como si fuese una lengua extranjera y tal, incluso con menos horas de clase de las que se asignan al inglés, porque además, también lo ha dicho Ana, en educación infantil, por ejemplo, el castellano no existe, el inglés sí. A los niños de P3, de P4, de P5 les dan inglés en clase y castellano no ven ni una coma. O sea, empiezan a ver el primer castellano en clase cuando llegan a primero de primaria con 6 añitos. Bueno, claro, y a aquellos padres nadie les dijo en aquel momento aquello, porque seguramente nadie estaba pensando en aquello, por lo menos en la izquierda. Pero bueno, en cualquier caso, lo que pasó a partir de entonces es que, claro, la izquierda pensaba que iban a liderar un proyecto de cambio. Y de eso, pues nanay. O sea, se les jodió el invento. Porque aquel proyecto de escuela catalana que defendía la izquierda, quien acabó poniéndole en práctica, y a su manera, fue la derechona nacionalista de Convergencia y Unión, que fue la que ganó las elecciones, contra todo pronóstico, en el año 80. Y cuando lo hizo por su propia filosofía, que no era la de la izquierda. Que desde luego no iba en la línea de crear una escuela pública y de calidad, sino que iba en la línea, pues como ha dicho Ana, del proyecto 2000, el plan 2000 de Jordi Pujol, el programa 2000. Era, su proyecto era el proyecto de adoctrinar, o sea, era poner el sistema educativo público, el sistema educativo público al servicio del proyecto nacionalista de la construcción nacional de Cataluña. Es decir, el proyecto de adoctrinar políticamente a los niños catalanes en la idea no ya de ser un solo pueblo, como quería el PSUV y la izquierda, sino la idea de ser un pueblo diferente al del resto de España. Claro, de ser un solo poble a ser un altre poble, la diferencia es notable. Y esa idea, desde luego, muy de izquierdas no es, sino que es de derechas y muy de derechas. Porque se trata de una estrategia en la que en realidad lo que se busca es romper la unidad de la clase obrera, haciendo que los trabajadores antepongan unos supuestos derechos nacionales, que son etéreos e intangibles, a lo que son sus auténticos derechos e intereses de clase. O sea, justo lo contrario de lo que se supone que pretendía el PSUV y el resto de la izquierda. Lo que la derecha buscaba entonces y ahora era conseguir que un trabajador de la SEAT o que una cajera del día acaben creyéndose que tienen más cosas en común con los accionistas de la Caixa, por el hecho de ser catalanes, que con un trabajador o una trabajadora murciana o extremeña. Que es exactamente lo mismo, si os fijáis, es exactamente lo mismo que hacen Vox o los sectores más fachas del PP cuando hablan de los Menas o cuando hablan de la gripe china y echan la culpa del paro o la culpa de las listas de espera en la sanidad a los inmigrantes que vienen de Marruecos. Es lo mismo, no hay diferencia. O sea, es racismo y es xenofobia exactamente igual. Y al final, paradójicamente, y volviendo a lo que íbamos, lo que se ha acabado consiguiendo en Cataluña después de años y años de gobiernos nacionalistas y de gobiernos del tripartito, que en algunas cosas eran más progresistas que los de Convergencia, pero en otros temas eran más o menos igual de nacionalistas que los de Convergencia, ha sido que esa escuela catalana ya no sea ni pública ni de calidad. Pero eso sí, catalana han conseguido que sea muy catalana. Además, recuerdo que en la época de los tripartitos, justamente, el conseller d'Educació era Xavi Ceneda, ¿no? ¿Os acordáis? Era Ernest Maragall, que ha acabado siendo uno de los dirigentes de la República de Cataluña. Y que cuando fue conseller d'Educació, la gente que en aquel momento estábamos en el mundo de la enseñanza, porque yo también tuve mi etapa de estar en el mundo de la enseñanza, le llamábamos loma que no estimaba la pública. Bueno, ¿y por qué digo que la escuela catalana al final no es ni pública ni calidad? Pues para empezar, lo que estaba diciendo ahora de Ernest Maragall. Porque la mayor parte del presupuesto de la educación, una parte muy sustancial del presupuesto de la educación de la Generalitat de Cataluña, no va a la escuela pública, sino que se desvía hacia la escuela concertada, que de acuerdo, es una escuela que da un servicio público, pero no deja de ser una escuela privada, que está en manos de empresas privadas y la mayor parte de ella está en manos de congregaciones de la Iglesia Católica, o sea, que encima son profesionales. Y tampoco es de calidad. La escuela catalana en la calidad no es ni pública
ni de calidad. Porque de calidad ya me diréis, porque los niños catalanes cada año consiguen peores resultados académicos. El del resto de España también, pero es que en Cataluña estamos a la cabeza. O sea, en el ranking de comunidades autónomas, creo que Cataluña siempre está la primera o la segunda por la cola. En cuanto a nivel de resultados académicos y en cuanto al nivel de fracaso escolar. Y cada año hay más fracaso escolar. Y ese fracaso escolar, además, afecta más a los niños y las niñas de los sectores más vulnerables, que son, justamente, por una parte, alumnado castellano hablante y, sobre todo, alumnado de origen inmigrante, de origen latinoamericano o de origen de otros países. El fracaso escolar es brutal. Claro, según ascendemos en la escala social y según sea por el lado de castellano hablante o catalano hablante, las diferencias en el fracaso escolar son sustanciales. Es decir, a veces se dice, no, claro, los niños castellano hablantes tienen más fracaso escolar que los catalano hablantes porque también suelen pertenecer a familias de menor nivel socioeconómico. Y en parte es cierto, pero comparando niveles socioeconómicos y niveles de fracaso escolar, vemos que la desproporción no cuadra. Realmente hay más fracaso escolar entre niños castellano hablantes que entre niños catalano hablantes, incluso a niveles equivalentes de renta y de nivel sociocultural familiar. Ante lo cual, el no ser educados en la propia lengua materna, algo influye. Sí. No, me queda muy poquito, Bueno, el caso es que ese modelo de escuela, desde luego, no está consiguiendo ni que seamos un sol popla cohesionado socialmente, ni que funcione el ascensor social. Lo que se ha conseguido con ese modelo es justo todo lo contrario. Que Cataluña hoy sea una sociedad doblemente ascendida por la clase social y por la lengua. O dicho en plan antropológico, que Cataluña hoy sea una sociedad etnoestratificada lingüísticamente. O sea, arriba está la gente catalana hablante, por debajo la gente castellano hablante, y abajo del todo, pues los que hablan en árabe, en urdu, en hindi. Porque lo que consigue el sistema educativo catalán, entre otras cosas gracias a la inversión, es perpetuar, es mantener las desigualdades sociales a través de un modelo clasista estructurado en tres pisos educativos. Por una parte hay una escuela pública infradotada económicamente, en la cual la tasa de fracaso escolar es de las más altas de España, a la que van sobre todo los hijos de familias de clase obrera o de origen inmigrante, y de la que los niños y las niñas salen desmotivados y mal preparados, dominando mal el catalán y peor aún el castellano, y con la única perspectiva de trabajar, si tienen suerte, como reponedores o como cajeras de Mercadona, tras pasar, eso sí, una larga temporada en el paro. En el otro extremo están las escuelas privadas de élite, que no aplican la inmersión, sino que en ellas se imparten clases tanto en catalán como en español y en lenguas extranjeras, como el famoso Colegio Aula de Barcelona, y que es donde llevan a sus hijos las familias de clase alta o media alta, incluyendo a todos los altos cargos, todos del gobierno de la Generalitat, para que sus hijos salgan de ellas sobradamente preparados para irse a cursar sus másters en Gran Bretaña o Estados Unidos. Y en medio, por supuesto, hay una decisiva mesocracia que se educa en catalanísimas escuelas concertadas, muchas religiosas, cuyo principal objetivo es nutrir de cuadros medios a las administraciones públicas catalanas, tanto las autonómicas como las institucionales y las locales, y donde es mucho más importante formarse en la identidad nacional catalana que en ciencias, en artes o en humanidades, y desde luego mucho más importante que desarrollar las potencialidades intelectuales y humanas que podrían desarrollar los niños y las niñas. Y por eso, la izquierda hoy debería reformular aquellos objetivos que se fijó en los años 70 y 80 y luchar decididamente por una escuela que sea realmente de calidad, que estimule el desarrollo de las potencialidades intelectuales y humanas de todo el alumnado, sea cual sea su origen o su nivel de renta, y que contribuya a destruir y a derribar todas las barreras sociales, culturales, económicas y lingüísticas para que los alumnos puedan desarrollarse completamente como personas. Y por eso en Cataluña hoy, significa apostar claramente por una escuela pública, de calidad y bilingüe o multilingüe. Y por eso este domingo tenemos que estar todos y todas en la manifestación de Escuela de Todos, Escuela de Tothom, a favor del bilingüismo. Muchas gracias.
A principis de segle els meus avis van arribar a la seva terra promesa de l'Aragó i el País Valencià. A poc i sense pressa la seva cultura van barrejar amb altres que com ells aquí s'hi van quedar. Trabajaron de sol a sol y se ganaron el respeto a vivir en esta tierra que es suya por derecho. Al deleite de las niñas de Pedralbes y Sarrià, que saben perfectament la seva forma de treballar. Como un gato callejero, un mil leches, un charnego, que entra per la porta sense preguntar. Como un gato callejero, un mil leches, un charnego, que entra per la porta sense preguntar. Caminant per la Verneda, Barceloneta, Horta i Sants, Poble Sec i Sant Andreu, i Nardó, Nou Barris i el Raval. La Barcelona del Candel, del Mercè i del Rabinat, Barcelona que el Gato Pérez també va fer sonar.